Título de la prédica para hoy: y habrá una nueva generación. Estamos allí en Reina Valera contemporánea como apoyo escritural y arrancamos con el libro de Éxodo en su capítulo número 1. Y como habíamos mencionado, entra esta cuarta generación que venía desde Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Y mire, aquí nombra cómo fue que entra. Este es como, Éxodo empieza aquí como una continuación de Génesis, capítulos 46, 47 en adelante, para entender. Entonces llega y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Y cómo llamaba? Jacob. ¿Se acuerda que cuando él peleó con el ángel en la madrugada le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, porque has luchado con el ángel de Dios, ahora te vas a llamar Israel? Y ese Israel, o Jacob, tuvo 12 hijos. Mire, aquí dice: estos son los que entraron con Jacob en Egipto. Y ojo, cada uno de esos 12 hijos dice que entró con su familia, es decir, con su esposa y sus hijos, que venían siendo los nietos de Jacob. Los nietos ¿de quién? De Abraham. Mire, cada uno de ellos entró con su familia, esposa y nietos inclusive. Mire, y empieza en orden. Ya dice el mayor. ¿Cómo llamaba el mayor de los hijos de Jacob o de Israel? Rubén. Y ahí sigue: Simeón, después Leví, Judá. Y mire, de esa tribu, de ese hijo de Judá, es de donde venía la descendencia de David. Y de la descendencia de David debía venir que el Mesías, allá, de ese hijo de Judá. Después dice, versículo 3: Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Si usted cuenta hasta ahí, le dan 11, ¿cierto? ¿Cierto que le dan 11 hijos? Pastor, usted dijo que son 12. Pues claro, es que aquí hace falta el que estaba en Egipto, que era ¿quién? José, el que habían vendido esos hermanos. José, él estaba en Egipto, porque él estaba en Egipto, él no entró, él estaba residiendo en Egipto. Los que entraron fue estos otros 11 con su papá y sus esposas y sus hijos. Mire, entonces todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. Esta es una costumbre judía que llama a todos hijos. Yo, por ejemplo, a mi nieto también le digo hijo. Hace poco le dije así: qué hermoso está mi hijo, te bendigo, Juan Esteban. Y le dije así: hijo. Si yo me pongo a ver y todos ustedes miran, no es su hijo, pastor, ese es su nieto. Es que uno les dice así: hijo. Y el día que tenga él un hijo, seguramente yo también le diré hijo, si es que llegamos hasta esa época. Uno les dice así: hijos. Entonces, así, esa es la costumbre. Dice, todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. No es que la gente, uy, este sí fue peor que Diomedes, y mire el montón de hijos que tuvo, 70. No, no, no. Es que aquí cuentan los 12 que realmente tuvo él, más sus nietos y tataranietos. En total fueron, ¿qué? 70. Y dice, José ya estaba en Egipto, claro, era el que faltaba, él ya estaba esperándolos allá en Egipto, y ahí se completan los 12 de los 12 tribus de qué, de Jacob. Y aquí llega y dice, y murió José. Pues esta es la continuación de Génesis, ¿no? Allá, ya después de que ellos llegaron, los perdonó y todo. Al cabo del tiempo, pasando los 7 años de las vacas flacas, las vacas gordas y todo eso, al final José se murió, ya se había muerto su papá y todos sus hermanos y toda aquella generación, ya entiende cuál, la que entró a Egipto, y los hijos de Israel se reprodujeron. ¿Cuántos años duraron de esclavos allá desde esta entrada? 430 años, eso lo vamos a ver más adelante. 430 años duraron allá, 4 siglos y 30 años allá. Y dice que de estos 70, más José y su esposa y sus hijos, casi 75, se reprodujo el
pueblo de Israel y se multiplicaron y aumentaron bastante en número. ¿Cómo era que después de los 430 años llegan a ser casi 3 millones de personas, 2.700.000, mire, y en fuerza, y el país se saturó de ellos? Entonces resulta que ya casi eran más los israelitas que los egipcios. Y entonces los egipcios ya empezaron a preocupar, que dijeron eso, y es que ya son muchos, toca estar pilas, porque un día estos van y nos huelgan y nos derrocan. Dice, en este versículo 7, en el versículo 7, más o menos ya habían pasado 200 años de la muerte de José, casi 200 años. Eso usted lo sabe allí más adelante, por las ciudades que construyeron. Entonces, mire, casi 200 años ya habían pasado desde esa entrada al versículo 7, 200 años. Versículo 8. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey. Claro, ya tantos faraones que debían haber pasado durante 200 años. Y ese, claro, después de 200 años, este nuevo faraón, este nuevo rey, no había conocido la historia de José, y que había sido el que había salvado lo de las vacas flacas y gordas y del... Bueno, ese no sabía, después de un par de siglos. Y entonces le dijo a su pueblo, al pueblo, como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. O sea, en un número es más grande que nosotros todos los egipcios. Y más fuerte, porque son ellos los que cargan todas las cosas, el hacer fuerza todos los días cargando todas las piedras, los ha fortalecido. Entonces se empiezan a preocupar y dicen, uy, esta nueva generación de este pueblo, imagínense, creció en número y en fuerza. Pilas, hay que ponernos, hay que hacer algo, hay que hacer. Pues ponga la atención. Dice allí el faraón, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Y como en ese entonces no había preservativos ni planes de eso, para que no quedaran embarazadas las señoras israelíes, no había esos métodos anticonceptivos. Pues la única forma era matar a los hombres, ¿cierto? En este caso a los niños, que no fueran a crecer y multiplicarse más. Digo, no, que hay que matar a los hombres para que no procreen. Los niños hombres, varones, porque no hay métodos anticonceptivos. Entonces, puede suceder, no hay no suceda si estos se sigan multiplicando, que en caso de que nos armen una guerra, estos esclavos, los israelitas, se alíen con nuestros enemigos. ¿Qué enemigos empezaba a tener Egipto? Ellos eran el imperio, pero no eran los únicos que iban detrás de ese imperio. Estaban los sirios, los asirios, los medos y los persas detrás de este. Entonces dice, ¿qué tal si alguien con estos para atacarnos? Entonces van y peleen contra nosotros y se vayan del país y quedamos sin esclavos y quién haga todos estos monumentos que hacemos con piedras. Entonces, ahora usted entiende aquí, versículo 11. Estos egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran en sus trabajos. Entonces tenían que quitarle las fuerzas, estas fuerzas que iban ganando. Entonces los ponían a aguantar hambre y a hacer ladrillos y allá. Y no les daban casi de comer, escasamente las bebidas. Entonces los afligían con su trabajo. Así que los israelitas, dice aquí, construyeron para el faraón Pitón y Ramesés. Estas fueron dos ciudades. Esto las encuentra usted en la historia. Esto puede buscarlo usted en Wikipedia. Decirle, mire, ¿cuáles son las ciudades de Pitón y Ramesés? Son dos ciudades egipcias que construyeron en esta época, por allá sobre el año 1540 antes de Cristo, más o menos 1540, 1560. Construyeron esas dos ciudades. Entonces usted ya se ubica y dice, sí, habían pasado casi 200 años desde la muerte de José.
y ya se ubica usted en la cronología. Dice que eran ciudades de almacenaje, esas las construyeron para almacenar los granos, la comida. Pero mientras más los oprimían, los egipcios oprimían a los israelitas, estos más se multiplicaban. Decían, venga, pero estos así no quedan débiles. Pensamos que los hombres iban a llegar a la casa, ay, mija, estoy cansado, no moleste, no. Estos seguían multiplicándose y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Dijeron, no, van a crecer mucho en número. Por eso los egipcios los sometían a estos hijos de Israel a una cruel servidumbre. Veía que iban teniendo hijos más, los esclavizaban y más malos los trataban. Mire, les amargaban tanto la vida y sin piedad les obligaban a hacer barro y ladrillos. Barro, hay ladrillos de barro. Y todas las labores del campo y toda la clase de trabajos pesados se las ponían a estos. A ver si los debilitaban y los debilitaban. Pero no, porque es una generación que viene desde Abraham, allá con Sara, después con Isaac, después con Jacob, después con estos 12, y se seguían multiplicando, porque es el pueblo escogido de Dios y él quería que su pueblo, ¿se acuerda que le hizo una promesa a Abraham? Le dijo, y tu descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Cuando se refiere a la arena del mar, en su descendencia se refiere al pueblo Israel. Y Abraham, cuando se refería a Dios, a las estrellas del cielo, se refiere a la iglesia, porque la iglesia también viene de allá. Y dice, uy, impresionante. Dios multiplica, precioso Señor, a la nueva generación. Imagínense de todos los creyentes. Y así llegamos hasta nuestros días con una iglesia grande y un pueblo escogido de Israel, que también en el mundo es grande. Muy bien, damos gracias, Señor, porque la generación que tú creaste dentro de tu plan divino se ha venido cumpliendo. Así les hagan estas cosas, así los maltraten, así nos quieran exterminar. No lo hay porque tu plan ya está previsto, Señor, y se cumple. Tus promesas se cumplen, como se ve aquí. Gracias, Señor, por tus explicaciones para con nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.